Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís, quien es un faro para la Iglesia por su adhesión plena al Evangelio que le hizo merecer el nombre de Alter Christus, o sea, otro Cristo, por su elección de la pobreza para encontrar al Señor, por el amor a Dios al Padre y a los hermanos, por esa calidad de respeto por la creación. Eres el gran inspirador de nuestro Santo Padre Francisco, nuestro Papa. Como píldora, imitemos la vida de San Francisco de Asís. Pequeño de estatura, de carácter extrovertido, Francisco siempre tuvo en su corazón el deseo de cumplir grandes empresas. Esto fue lo que a la edad de 20 años le impulsó a partir primero a la guerra entre Asís y Perugia y después a las cruzadas. Hijo del rico mercader de telas Pietro de Bernardone y de Pica, dama de la nobleza provenzal. Había nacido en 1182 y crecido entre las comodidades de la familia y de la vida mundana. Al regreso de la dura experiencia de la guerra, enfermo y con muchas dificultades, entonces tuvo en esa experiencia de guerra una voz que le habló el Señor. El Señor le dijo en Spoleto, era el Señor Jesús quien le hablaba: ¿por qué te empeñas en buscar al siervo en lugar del Señor? Con este sueño su existencia tomó una nueva dirección, guiada por el constante deseo de saber a qué podía llamarlo el Señor. La oración y la contemplación en el silencio de las tierras de Umbría le condujeron a abrazar como hermanos a los leprosos y vagabundos, por los cuales siempre había sentido disgusto y repulsión. La voz que oyó en Spoleto irrumpió en el silencio de la oración delante de un crucifijo bizantino en la iglesia abandonada de San Damián. Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas, escuchó San Francisco. Estas palabras, primero entendidas como una llamada a reconstruir piedra por piedra los escombros de la capillita de San Damián, a lo largo de los años le desvelaron al joven su significado pleno. Había sido llamado a cosas grandes, renovar en espíritu de obediencia la iglesia que pasaba por un periodo de divisiones y herejías. En definitiva, su misión era reparar la iglesia de Cristo y no una simple capilla, como bien lo ha comprendido también hoy nuestro Papa Francisco. La alegría incontenible que siente al ser amado y llamado por el Padre Celestial acrecentaron en el joven el deseo de vivir de la providencia y en obsequio al Evangelio decide ceder todos sus bienes a los pobres. Por ello, las tensiones con su padre Pietro de Bernardone fueron continuas. Este lo denunció públicamente ante el obispo y Francisco manifestó entonces su deseo íntimo de esposar a la señora pobreza, despojándose de sus vestidos delante del obispo y de toda la ciudad de Asís, y devolviéndoselos a su padre con todas las telas que pudo recuperar de las que él mismo le había dado a los pobres. Y le dijo a su papá: no más papá Bernardone, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Rompió con su familia para abrazar la gran familia de la Iglesia Universal. A Francisco se le unieron numerosos compañeros que, como él, deseaban vivir el Evangelio al pie de la letra, en pobreza, castidad y obediencia. En 1209, el primer núcleo de los hermanos se dirigió a Roma para hablar con el Papa Inocencio III, que, impresionado por aquel joven de pequeña estatura y ojos ardientes, aprobó la regla después que él mismo había tenido un sueño en donde debía derrumbarse la Basílica de San Juan del Laterano, y Francisco, poniendo el hombro, la reconstruía. También clara
una noble de Asís se sintió atraída por el carisma de Francisco, que la acogió y dio inicio a la Segunda Orden Franciscana. Las Hermanas Pobres, después conocidas como Clarisas, posteriormente él fundó una orden terciaria para laicos. El amor ardiente por Cristo, expresado tiernamente en la representación del primer nacimiento viviente en Grescio durante la Navidad del año 1223, llevó al poverello, o sea, el pobrecillo, a conformarse en todo con Jesús y a ser el primer santo de la historia en recibir las marcas de los estigmas, o sea, que en su cuerpo aparecieron las 5 llagas de Cristo crucificado. Juglar de Dios fue testimonio vivo de la alegría de la fe, acercando al Evangelio a los no creyentes y captando incluso la atención de muchos musulmanes, entre ellos el sultán que lo acogió con honores en Tierra Santa. La vida de Francisco fue una constante alabanza al Creador. El Cántico del Hermano Sol, primera obra maestra de la literatura italiana, escrito cuando todavía estaba postrado por las enfermedades, es la expresión de la libertad de un alma reconciliada con Dios en Cristo. La tarde del 3 de octubre de 1226, cuando la hermana muerte lo viene a visitar, sale al encuentro de Jesús con alegría. Muere a los 44 años sobre la tierra desnuda de la Porciúncula, lugar en el que recibió como don la indulgencia del perdón. 2 años después fue canonizado. El espíritu de Francisco sigue inspirando a tantos en la obediencia a la Iglesia, en la construcción del diálogo entre todos, en la verdad, en la caridad y en el cuidado de la creación. Yo los invito a enamorarse de este gran santo y para ello los invito a leer sobre él y particularmente la encíclica sobre el cuidado de nuestra casa común, escrita por el Papa Francisco, encíclica que se llama Laudato Si. Este documento lo debemos conocer todos, pues vivimos en una hora decisiva. O cuidamos nuestra tierra, que es nuestra casa común, o nos destruimos con ella. Que San Francisco interceda por nosotros y que nosotros lo imitemos en todo lo que él es.